Hola, sean muy bienvenidos al canal del Departamento de Matemáticas del Preuniversitario Popular Eloísa Díaz. En esta ocasión revisaremos los contenidos relacionados a las proporciones. Mi nombre es Carlos Cáceres, docente del Preuniversitario, y los guiaré durante este video. Comencemos. Bueno, en este video los resultados de aprendizaje que se espera que obtengan es, primero, comprender el concepto de proporción y su teorema fundamental. Además, se espera que comprendan los conceptos de proporcionalidad directa, inversa y compuesta, y además conocer sus aplicaciones. Bueno, el concepto de proporción corresponde a una igualdad formada por dos razones. Las razones son comparaciones entre dos cantidades representadas por una división, por lo que una proporción se escribe de la forma A dividido B igual a C dividido D, ¿sí? Representado ya sea por una fracción o una división, ¿sí? Ahora, estos términos que ustedes ven aquí en esta proporción, los términos A y D, se denominan términos extremos y los términos B y C, términos medios. Esto es importante para lo que se verá más adelante. ¿Sí? Ahí pueden ver, ¿cierto?, la proporción, donde se pueden observar los términos A, B, C y D, ¿sí? Dicha proporción se lee A es a B como C es a D, ¿sí? Y ahora, si nosotros tuviéramos los valores numéricos de estos términos, de los términos A, B, C y D, ¿cierto? Si nosotros realizamos estas divisiones, esas divisiones nos van a dar un valor que representaremos con la letra K, ¿sí? Y este valor K va a ser una constante que se denominará como constante de proporcionalidad, ¿sí? Esto es un concepto importante porque se mantiene en todas las proporciones y es útil para realizar los cálculos de los ejercicios a los que ustedes se pudieran enfrentar, ¿sí? ¿De qué manera es útil? ¿Cierto? Si nosotros quisiéramos por alguna razón encontrar el valor A de una proporción, simplemente tenemos que multiplicar el valor B por su constante de proporcionalidad. Lo mismo si quisiéramos encontrar el valor C, ¿cierto? Solamente tenemos que multiplicar la constante de proporcionalidad por el valor D. Ahora vamos a adentrarnos en el teorema fundamental de las proporciones, ¿sí? Este teorema dice que en toda proporción el producto de los términos extremos es igual al producto de los términos medios, ¿sí? Esto quiere decir que si nosotros tenemos una proporción como la ya descrita anteriormente, ¿cierto? A es a B como C es a D, el producto de los términos B y C va a ser igual al producto de los términos A y D, ¿cierto? O sea, B por C es igual a por D, ¿sí? Lo que también se conoce como multiplicación cruzada. ¿Para qué nos es útil esto si nosotros nos estamos enfrentando a un ejercicio? Es para utilizar lo que se conoce como regla de 3, ¿sí? La regla de 3 en lo que consiste es que si nosotros tenemos una proporción como la que les está apareciendo ahora en la pantalla, en la que desconocemos uno de los términos, el término D que está escrito ahí, lo único que tenemos que hacer para conocer ese término es multiplicar los términos que sí conocemos, que están cruzados, y como está escrito ahí, ¿cierto?, el 4 por el 7, y dividirlos por el número que nos sobra, es decir, el 5. Y en ese caso obtendremos que el valor del término D es igual a 28 quintos, en este caso, ¿sí? Ahora, un ejemplo de esto. Si nosotros en un ejercicio que nos plantean, en este momento no les voy a plantear un ejercicio porque la idea es que les quede claro el concepto de proporción. Si nos dijeran un ejercicio que por 9 horas trabajadas al día nos pagan 25.000 pesos y el ejercicio nos preguntara cuánto dinero nos deberían pagar por trabajar 4 horas, nosotros lo que hacemos es establecer una proporción con estos datos. ¿Cómo lo hacemos? Primero nos planteamos la primera razón.
Recuerden que una proporción es una igualdad entre razones. Nos planteamos la razón de que por cada 9 horas nos pagan 25.000 pesos. O 25.000 es a 9, como ahora nos planteamos la segunda razón con una incógnita en el valor que queremos conocer, ¿cierto? Que es cuánto nos pagarían por las 4 horas. Entonces 25.000 es a 9, como x, nuestro valor desconocido, es a 4, que es las horas que tendríamos que trabajar, las horas extra, ¿sí? Como ya tenemos planteada nuestra proporción, usamos el teorema fundamental de las proporciones, o la regla de 3, como prefieran ustedes llamarlo, y tenemos que el valor de x va a ser igual a los términos que conocemos, que tenemos ahí cruzados, es decir, 25.000 por 4, y lo dividimos por el término que nos sobra, que es el 9, y eso nos va a dar igual a un valor de 11.111, ¿sí? Ahora vamos a avanzar con otro concepto que es la proporcionalidad directa, ¿sí? Ya vimos lo que era en términos generales una proporción, ahora vamos a ver los distintos tipos de proporcionalidad. La proporcionalidad directa en lo que consiste es que se cumple si al aumentar una variable la otra también aumenta. ¿A qué nos referimos con variable? ¿Cierto? A una magnitud, a una cantidad, ¿sí? Si una cantidad aumenta, la otra también, en una proporción, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una variable que vamos a denominar x, si esta aumenta, la otra variable que denominaremos y también debe aumentar, ¿sí? Ahora, ¿esto cómo se puede traducir en una fórmula que nosotros nos podamos aprender y utilizar en un ejercicio, ¿sí? Vamos a tener que cada valor de x que esté asociado a un valor de y, o sea, cada valor de la primera variable de esa cantidad, si nosotros lo dividimos por el valor de la otra variable, ¿cierto? De la variable y de la otra cantidad, nos debería dar una constante, ¿sí? O sea, si nosotros dividimos los x con las y, cada vez, ¿cierto? Siempre nos debería dar el mismo valor, una constante de proporcionalidad, ¿sí? Tal como lo vimos en los conceptos anteriores, ¿cierto? Los ejemplos que utilizamos para definir las proporciones hace un momento eran solo ejemplos de proporcionalidad directa. Ahora existe también la proporcionalidad inversa, ¿sí? Este es el segundo tipo de proporcionalidad. La proporcionalidad inversa en lo que consiste es que, por el contrario de la anterior, se cumple si al aumentar una variable, la otra disminuye, ¿sí? Es decir, si tenemos una variable x, por ejemplo, que aumenta, la otra variable, la variable y, debería disminuir, ¿sí? Y viceversa, ¿cierto? Si la variable x disminuye, la variable y debería aumentar. Ahora, esto al igual que en el caso anterior, ¿cómo se puede traducir en una fórmula que nosotros podamos utilizar al momento de operar con un ejercicio? ¿Sí? Va a ser con la operación contraria al caso anterior, ¿sí? Cada vez que nosotros multipliquemos un valor de x por un valor de y que estén relacionados entre sí, nos debería dar una constante, es decir, el producto de cada valor de las distintas variables debe darnos un valor igual, una constante de proporcionalidad, ¿sí? Ahora esto lo vamos a ver con un ejemplo porque es un poco más complicado, es distinto al ejemplo que dimos anterior, de las horas de trabajo y el dinero que nos pagaban. En este caso, si nosotros, por ejemplo, en un ejercicio nos plantean que tardamos 3 horas en llegar a un lugar viajando a una velocidad de 42 km por hora y nos preguntan, por ejemplo, cuánto nos demoraríamos en llegar si en vez de viajar a 42 km por hora, viajáramos a 60 km por hora. Este ejercicio, ¿cómo se resuelve, cierto? Ahora estamos analizando dos variables, ¿sí? El tiempo que nos demoramos y la velocidad a la que viajamos, ¿sí? Estas variables son inversamente proporcionales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, cierto? Las vamos a multiplicar entre sí. Vamos a establecer una proporción, es decir, las 3 horas que viajamos se multiplican por los 42 km por hora, que era la velocidad a la que íbamos, y eso se iguala a la cantidad de horas que nosotros desconocemos, por lo que ponemos x horas, por los 60 kilómetros, que es la velocidad a la que viajaríamos. Entonces despejamos esta ecuación que se nos plantea y obtenemos que el valor de x es igual a 2,1 horas,
¿sí? Entonces, esta es la manera en la que se resuelven los ejercicios de proporcionalidad inversa. Y ahora vamos a revisar el tercer tipo de proporcionalidad, ¿cierto? La proporcionalidad compuesta. Como su nombre lo dice, la proporcionalidad compuesta combina los conceptos de proporcionalidad directa e inversa. ¿De qué manera? Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos un ejercicio donde nos plantean una variable A, que aumenta, después una variable B que también aumenta y otra variable C que disminuye, ¿sí? Mientras la A aumenta, la B también va a aumentar, pero la C va a disminuir. O viceversa, ¿cierto? Se pueden mezclar este tipo. Podría, por ejemplo, la A subir, la B disminuir y la C también disminuir. Pueden darse diversos casos. ¿Cómo lo vamos a analizar? O cómo vamos a plantear una fórmula que podamos usar en algún ejercicio. Nos vamos a plantear la fórmula de esta manera, ¿sí? Si tenemos una variable A que aumenta y una variable B que también aumenta, estas variables, si ambas aumentan al mismo tiempo, deberían ser directamente proporcionales. Entonces, lo que haremos será colocarlas en nuestra fórmula como si fueran directamente proporcionales, es decir, la A dividida por la B. Y para agregar la tercera variable o la tercera cantidad, la comparamos de nuevo con la primera variable, con la variable A. Es decir, si la variable A aumenta y la variable C disminuye, estas son inversamente proporcionales. Entonces la variable A o la A ahí tiene que estar multiplicándose con la C. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo para que quede un poco más claro. ¿Sí? Si en un ejercicio, por ejemplo, nos plantearan que en un taller se producen 1000 anillos trabajando 8 horas diarias durante 6 días y nos preguntan ¿cuántos días se demorarían la misma cantidad de personas o el mismo dueño del taller en producir 2000 anillos trabajando 12 horas diarias? ¿Cómo resolvemos esto? Primero tenemos que notar que ahora no tenemos dos variables, sino que tenemos tres. La cantidad de anillos que se producen, las horas diarias que se trabajan y el número de días que se trabajan, ¿sí? Entonces nos vamos a plantear una proporción de tal manera que la primera variable van a ser los anillos, ¿sí? Si los anillos tienen que aumentar, el número de horas que nosotros tendríamos que trabajar para producir más anillos también tendría que aumentar, ¿cierto? Si por ejemplo yo produzco 1000 anillos en un día, para producir 2000 anillos tendría que trabajar 2 días, ¿sí? Y así. Entonces los anillos van a ser directamente proporcional a los días que yo trabajo en ellos, ¿sí? Ahora bien, si son directamente proporcionales, los ponemos en la fórmula con los anillos siendo divididos por los días. Y luego analizamos la tercera variable comparándola de nuevo con la primera. Si yo quiero producir más anillos, tendría que trabajar más horas al día. Por lo tanto, estas dos también son directamente proporcionales. Los anillos con las horas. Entonces, las horas también tienen que estar en la fórmula dividiendo los anillos. Y por consecuencia, las horas se van a multiplicar con los días, tal como está ahí en la pantalla. Eso, según la fórmula, querría decir que las horas son inversamente proporcionales a los días. Y eso es correcto. Si nosotros trabajamos más horas al día y quisiéramos producir la misma cantidad de anillos, tendríamos que trabajar menos días. Ahora, estando establecida la relación o la fórmula que nos da una constante de proporcionalidad, ahora podemos sacar el cálculo, ¿sí? Colocamos los anillos en el numerador de la fracción y las horas multiplicándose por los días en el denominador de la fracción. Entonces nos queda que 1000 anillos dividido 8 por las 8 horas multiplicándose por 6 por los 6 días va a ser igual a 2000 anillos dividido por 12 de las 12 horas que trabajaríamos diarias multiplicándose por X, que son los días que tendríamos que trabajar, que los desconocemos. Y despejando esa ecuación obtendríamos que el número de días que tendríamos que trabajar serían iguales
a 8 días. Ahora, esto es algo complejo y se va a revisar en las sesiones presenciales que se van a tener durante las semanas. Entonces, si tuvieran dudas o no quedara claro con estos ejemplos, se puede revisar a fondo o pueden contactar también a sus profesores. Ahora bien, una aplicación relativamente práctica de lo que acabamos de revisar es la conversión de unidades, que se utiliza ampliamente a lo largo de toda la materia que vamos a revisar. Ahora, ¿con qué nos referimos a conversión de unidades? Por ejemplo, si tuviéramos un ejercicio que está en kilómetros o litros o días o cualquier unidad de medida, nosotros tuviéramos que convertirla a otra unidad, por ejemplo, de kilómetros a metros, o de litros a mililitros, o de días a horas, por ejemplo. Nosotros lo que vamos a hacer es establecer una proporcionalidad directa y utilizaremos el teorema fundamental de las proporciones, o dicho de manera más simple, utilizaremos una regla de 3. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos saber cuántas horas son 6 días, lo que tendríamos que hacer es establecer primero una proporción. Y la primera razón de esta proporción sería la equivalencia que nosotros ya conocemos. Nosotros sabemos que un día tiene 24 horas. Entonces nosotros lo establecemos como nuestra primera razón. Nuestra segunda razón va a ser la cantidad de días, nuestros 6 días, y el denominador de esa razón va a ser la cantidad de horas. Entonces nosotros establecemos la proporción un día es a 24 horas, como 6 días es a X horas. Entonces, si nosotros quisiéramos conocer a cuánto equivalen esas X horas, tendríamos que multiplicar los 6 días por 24, ¿cierto? Multiplicamos cruzado y dividimos por el que nos sobra y dividimos por el un día que está ahí. Y eso nos daría igual a 144 horas. Entonces es una manera no relativamente simple, pero sí exacta de calcular cuántas horas tienen 6 días, que serían 144. Bueno, a modo de resumen, ¿cierto? En el video repasamos los conceptos de proporciones, ¿cierto? Su definición, teorema fundamental, y describimos lo que era la regla de 3. Y también revisamos los conceptos de proporcionalidad directa, inversa y compuesta, ¿sí? Revisando la aplicación en la conversión de unidades. Esperando que este video les haya sido de ayuda, me despido. Y ojalá nos podamos encontrar en una próxima ocasión.